la Lucas, a través de todo su libro, no dejó nada para que las personas tuvieran duda. Y en este caso, a Teófilo le está dando no solamente los argumentos, sino también sistemáticamente cada una de las enseñanzas. Pero si hay algo digno de admirar de este libro, es cómo el Señor fue mostrando y explicando cada una de las parábolas para que así la gente no diga, yo no entendí. En el estudio anterior veíamos la famosa parábola del sembrador, una parábola muy significativa que nos ilustra la vida de toda la humanidad. Nos muestra los diferentes tipos de tierra o los diferentes tipos de corazones, pero no el corazón como el músculo que sirve para bombear la sangre, sino como el entendimiento que cada ser humano tiene y la responsabilidad que tiene al escuchar la palabra. Aclaramos esto porque algunas veces dicen, ¿y cómo si el corazón simplemente es un músculo? Pero la Biblia hace referencia a porque nuestras emociones, nuestros sentimientos nos permiten algunas veces ser traicioneros con la palabra. Pero nosotros entendemos que no se trata del corazón, sino del entendimiento, el razonamiento humano que nos lleva a confiar en un Dios todopoderoso aún sin antes haberle visto, pero que entendemos y sentimos que Él está presente en nuestras vidas. Estos versículos que vamos a estudiar, que hace referencia a Lucas capítulo 8, versículo del 16 al 18, es el clímax justamente de la parábola del sembrador. La Biblia nos narra que el sembrador salió y lanzó esa semilla. Y esa semilla es el Evangelio. Ese Evangelio que hoy por hoy no existe ningún otro elemento bíblico que pueda dar la salvación. No hay. Hay personas que dicen, es que en esa iglesia no hay muchas emociones. Pues bueno, está buscando emociones, no salvación. Que en esa iglesia no cantan una hora y no se siente que el Espíritu esté ahí. Pues usted ha venido a escuchar música, pero no a buscar salvación. ¿De qué le sirve al hombre escuchar música todo el día? ¿De qué le servirá al hombre o al ser humano que digan únicamente lo que yo quiero oír? Porque si ese es el caso, miren, paguémosle los $20-25 al psicólogo y él les va a decir lo que ustedes quieren oír. Pero la palabra de Dios no siempre tiene aquello que nosotros queremos oír, porque nos exhorta, porque nos anima. Cuando ya estamos decaídos, Dios siempre utiliza a cualquier ser humano para levantarnos el ánimo. Lucas no solamente estaba apelando al entendimiento de la palabra a través de Teófilo, sino dándola a conocer a todos nosotros para que de una sola vez entendamos y pensemos por un momento en qué tipo de tierra cayó esa semilla. Porque muchos de nosotros, los afanes de este mundo nos privan de muchas cosas. Y a veces decimos, ay, es que yo me congrego, pero este dolor no se me quita. Sí, una vez a la semana. Y cuando viene, o viene a dormirse o viene de mala gana. Ay, pero es que yo quisiera que el Señor ya no me pusiera ninguna prueba. La Biblia no dice que le va a quitar todas las pruebas. No aparece eso. Le dice que le va a acompañar aún en medio de esas dificultades, que le va a fortalecer, que le va a dar misericordia, que va a estar día a día con usted.
Pero aquí nosotros debemos de entender que nuestro corazón, nuestro entendimiento debe estar dispuesto y tener claro qué clase de semilla hemos agarrado. Si vamos a dar fruto o simplemente somos de la iglesia de la silla, del ministerio de la silla, donde no nos movemos de aquí, hermano, porque aquí estamos bien cómodos. El mensaje de la parábola del sembrador es directo. Y el propósito de esta semilla no es solamente quedar enterrada en el corazón, sino que ésta florezca hasta convertirse en algo más importante. Para todas las iglesias de este tiempo, que vamos y venimos de diferentes lugares, debemos reconocer la imperfección humana, pero debemos también tener claro que la espiritualidad no es un evento privado, sino una responsabilidad para ser expuesta a las personas. Vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 16. Dice el versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. En este contexto, no todo el mundo tenía la electricidad como en este tiempo. Y el mecanismo de alumbrarse era una vela o una candela. O como decían nuestras abuelas, apagué el candil. Pero había una luz. Pero hay algo enfático en esta palabra donde nos dice nadie. Y es bien curioso, hermanos, que muchas veces cuando nosotros encendemos esa luz, esta luz no se vea. El verbo encender implica una iniciativa y en términos exegéticos es una revelación. Dios ha encendido la luz en el creyente a través de la palabra. Y esta palabra nos lleva justamente a recibir la luz. Y una vez que hemos recibido esta luz, somos parte de esa luz. Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4 nos muestra que Dios creó primero la luz para evitar el orden, para prevenir el caos, para mostrar que la luz había llegado en ese momento. ¿Cuál caos, dirán ustedes? El caos de la oscuridad, las tinieblas. Es absurdo totalmente que como creyentes tratemos de cubrir esa luz. Pero lamentablemente hay muchas personas todavía que cuando se les pregunta ¿y eres creyente? Y dice, yo voy a esa iglesia, pero ahí, más o menos. Es tan lamentable que primero hablamos de los partidos de fútbol y por último nos acordamos de que no le enseñamos el evangelio a otra persona. Es tan lamentable que siendo llamados a hacer luz, no seamos luz. Y aquí hay un problema. ¿Cómo recibimos esa semilla? ¿Para atesorarla y quedarnos nosotros ahí y no movernos? ¿O realmente la recibimos para que los demás vean el resplandor de la gloria de Dios? Y fíjense bien, el resplandor de la gloria de Dios, no nuestra luz. Porque si el ser humano empieza a vernos, se va
decepcionar totalmente, porque cada momento nos equivocamos. Jesús utiliza justamente dos ejemplos de lo cotidiano: una vasija y una cama. Ocultar la luz bajo estos instrumentos es justamente algo que no debería de suceder. La luz aquí es representada como uno de los elementos principales para salir de las tinieblas y al mismo tiempo ver aún en medio de la oscuridad. Porque el ser humano científicamente dice que la oscuridad no existe. Dice la oscuridad no existe, existe la ausencia de la luz. Y esto me recuerda como aquel famoso comentario donde dice, Dios no existe. Pero hay otro personaje que le dice, ¿crees que Dios no existe? Y están dentro de una peluquería y de pronto le dice, ¿tú crees que Dios realmente no existe? Y le dice, no, no existe. Pero en eso ven entrar a unos hippies. Los hippies usan el pelo totalmente largo, la barba bastante larga, y le dice, ¿tú crees? Le dice que Dios no existe. Sí, no existe. Pues entonces no existen los peluqueros. Y le dice, pues sí, sí existen, aquí estamos. Y le dice, de la misma manera, Dios existe, pero no todos quieren ir a Él. Así es, así son esos que andan el pelo largo. Los peluqueros existen, pero no quieren ir donde ellos. Muchas personas reconocen que hay luz, reconocen que hay palabra de Dios, pero no quieren nada con la palabra. Lucas nos está diciendo que nadie enciende una luz y la tapa, sino que la pone sobre un soporte. Este es el candelero. ¿Cuál es el soporte que la humanidad tiene? La iglesia. A la iglesia le fue revelada la luz. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Refleja la luz o la opacamos? La misión de la iglesia no es atraer el montón de gente, porque hay iglesias donde dice entre más gente haya mejor. La misión de la iglesia es mostrar la luz verdadera. ¿De qué serviría tener 400, 500 personas si ni siquiera son salvas? Simplemente estarían guiando un montón de gente directo a la condenación. El propósito de la iglesia es que la misma iglesia muestre con claridad la verdad. Vayamos a Isaías capítulo 42, versículo 6. Isaías 42, 6. Isaías, que es el libro que todavía estamos finalizando, nos muestra no solamente los elementos necesarios de la gracia, sino que nos dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Era importante para Jehová mostrar la luz, definitivamente. Él dice que a su pueblo fue puesto para luz de las naciones, pero ahora esta misión ha sido encomendada a la iglesia y se le dijo, vayan y prediquen a todos. Entonces hay que esparcir esta luz. Usted y yo hemos recibido la luz de la palabra. La pregunta es, ¿realmente la hemos entendido? ¿Tenemos esa lámpara
que nos permite a cada uno de nosotros usarla efectivamente, o para no despertar a nadie y que no vean realmente lo que somos, tapamos esa luz. Porque la gente tiene que ver algo distinto en nosotros. Usted me dirá, pero el testimonio no siempre cuenta para aquel que se quiere salvar. Sí, probablemente no cuente. Pero hay algo muy curioso en la vida secular. Los hijos de los millonarios siempre le sugieren a sus hijos tener un buen comportamiento. Y le dice, pórtate bien, porque si no nuestro apellido queda botado. Pórtate bien, porque si no nosotros quedamos mal. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios no nos exhorta a tener un buen comportamiento, a tener un buen testimonio? Si Él, que es el Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Padre, ¿cómo no debemos de portarnos entonces? Esa luz se debe de reflejar. Y hay algo importante en esto también. Nosotros no buscamos la luz nos buscó a nosotros. Y no porque lo merecíamos, sino porque a Él le plació que nos resplandeciera. Algunas personas en la vida profesional dicen que el rango otorga privilegios, pero yo redefino y digo que todo rango impone una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Predicar la palabra, mostrar a la luz. No importa si usted sabe o no sabe hablar, si usted tiene o no la elocuencia para pararse en público. Las habilidades digitales ahora han llegado a tal nivel que si cada ser humano utilizara las habilidades digitales, el evangelismo se expandiera tan grandemente que esto sería admirable. Pero cuando vemos las redes, escuchamos más falsos mensajes que mensajes de salvación. Vemos más payasadas en TikTok que mensajes bíblicos en ellos. Pero alguien dirá, pero esa es mi vida. Sí, pero tu responsabilidad como creyente, ¿dónde está? Una cosa es que dispongamos un tiempo para un sano esparcimiento, pero otra cosa es que nos mantengamos todo el tiempo en esa misma rutina. Porque nosotros, los que trabajamos en el aula educativa, decimos los niños pierden el tiempo, pero algunas veces nosotros también como adultos lo perdemos. La responsabilidad de la iglesia es clara. Y no se trata únicamente de que en la iglesia lo vamos a hacer, no. Y por eso digo, muchas veces los afanes de esta vida, el trabajo, la vida secular, nos absorbe totalmente. Pero ya sea hablando, predicando, debemos demostrar a Cristo. Una iglesia activa puede caer en un problema principal. Y yo dejaría 3 problemas. 1, un activismo ciego. ¿Usted va a la iglesia, hermano? Sí, yo voy, todas las veces que hay una actividad. Pero usted predica la palabra. Fíjese que no, hermano, porque ahí 4 son los que predican. Ellos es responsabilidad. Pero, ¿usted es salvo? Sí, yo soy salvo. Entonces, ¿entendió la salvación? Sí. ¿La puede transmitir? Efectivamente. Sí la puede transmitir. Probablemente no pueda hacer un video hablando, pero puede digitar en ese momento la salvación.
En este contexto, los escritos que habían recibido eran la manifestación gloriosa de expandir esa luz. Pero muchos podemos caer justamente en el activismo ciego. Estoy activo en la iglesia, pero no veo más allá de lo que yo ya recibí. 2, una lengua ineficaz. Muchos somos una cocosica hablando. Y hay otros que ni siquiera hablan. Pero utilizamos nuestra lengua para criticar. Mira, ¿viste qué feo le quedaba ese vestido? No, ¿la viste? El pantalón ni le pegaba con la ropa que andaba. Pero ¿por qué no edificarnos a través de la palabra? ¿Por qué no hacer que esta luz continúe manifestándose? Y esto puede ser otro problema, ser negligentes. Cuando cada uno de nosotros entendió el Evangelio, sintió el gozo de bajarse aquella carga que nos habían puesto al decirnos: tenés que portarte bien, tenés que ir a la iglesia, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y uno decía: ¿y hasta cuándo? Tenés que hacer buenas obras. ¿Y cuáles y hasta cuándo voy a hacer buenas obras, pues? Pero nos enseñaron el Evangelio y botamos toda esa carga. Pero no queremos expandir el Evangelio. No queremos que los demás se liberen. No queremos ni siquiera que los demás boten esa carga. Y entonces nos podemos volver negligentes. Jesús estaba hablando justamente a sus discípulos por medio de las parábolas. Pero al mismo tiempo hay un llamado importante. El mundo necesita ver la luz y usted y yo somos responsables de guiarles a la luz. Aquí no podemos eximirnos de responsabilidad. No son 4 los líderes. Usted y yo hemos recibido gracia y misericordia y por lo tanto tenemos la posibilidad de esparcirla. Una iglesia puede tener el mejor sonido, puede tener una muy buena predicación, pero si se oculta la luz verdadera bajo la cama o bajo la vasija y vivimos de apariencia, esta iglesia estará operando en tinieblas. Porque si la luz no es revelada, entonces no hay nada, simplemente un mensaje psicológico, una animación social, un club donde hay que ir porque es domingo, pero no por algo edificable. La luz debe estar siempre en el candelero, en el soporte principal. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la luz? Juan capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz del mundo. ¿Reflejamos nosotros a Cristo? ¿O estamos todavía reflejándonos a nosotros mismos? Ya hemos visto todo esto. La luz vino al mundo, pero el mundo no quiso nada con la luz. Al contrario, el mismo Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios que el dueño de este mundo, que el Dios cegó el entendimiento de aquellos para que no resplandezca la luz. Cuando yo veo este versículo, a veces me quedo pensando, ¿y será que algunos ya venían directamente para condenación? ¿O serán pocos los que se quedaron para ser escogidos? Pero la verdad es que, así como aquel
mechudo, no busque el peluquero. Aquellos que no quieren nada con Dios no le buscan. Pero no es que no existan. No es que no esté disponible. Isaías nos mostró a un Dios todopoderoso que cada vez que su pueblo clamaba, Él estaba ahí. Que cada vez que su pueblo gemía por su amor, Él lo esparcía. Por lo tanto, nadie pone una luz y la tapa, sino que por el contrario, la Biblia nos exhorta a llevar la luz, no importa a quién. Usted no sabe quién se va a salvar. Y no debemos de ser selectivos, porque algunas veces decimos, no, es que ese no va a creer. Pero usted no es el Espíritu Santo para saber quién cree y quién no cree. Usted simplemente es el mensajero. Cuando los carteros llegan, no dicen, esta carta es bonita, se la voy a llevar porque le va a caer bien a quien se la llevo. No, esto la entregan. Su función es llevarla. Que si lleva buenas o malas noticias, no tiene ningún problema eso. Para él no es problema, porque ya cumplió su misión. Pero nosotros como iglesia estamos cumpliendo la misión que se nos encomendó. ¿O estamos entre espinos y abrojos y al final no hice nada? Versículo 17 de Lucas. Porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es interesante cómo Lucas utiliza estas expresiones que son populares para darse a entender. Y dice, porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto. Este versículo lo utilizan muchas personas para decir, ya ves, tu pecado Dios lo conoce. No hay nada oculto para Dios. Pero más que esa aplicación, este versículo nos habla sobre la expansión del Evangelio. Lleva a un sentido más profundo. Pero debemos de tener claro que nada, absolutamente nada de lo que nosotros hacemos es ignorancia para Dios. No. Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Como algunas veces hay personas que dicen, yo me voy a ocultar de Dios. Podrá ocultarse de nosotros. Y cuando digo de nosotros me refiero a toda la congregación, no de los líderes, porque yo creo que nadie de nosotros tiene el tiempo para andar vigiando qué es lo que usted hace o qué es lo que no hace. Nadie tenemos ese tiempo. Lo maravilloso de esto es que aunque nos escondamos, aunque nos metamos debajo de la tierra, aunque creamos que no nos van a ver, para Dios todo es visible. Y aquí hay una razón importante. Eclesiastés nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, nada escapa al conocimiento divino. ¿Hay algo que Dios no sepa que nosotros hacemos? No, todo lo sabe. ¿Podemos ocultarnos de Dios? No. Hermano, ¿y por qué no fue a la iglesia? Ay, hermano, viera qué mal estaba. Sí, con un cafecito y las alpores en la mano. Bien incómodo estaba en esa hamaca, hermano. Qué terrible, qué posición la que me tocó estar ahí. Hermano, ¿y por qué no vino? Es que viera que no tuve tiempo, hermano. No tuvo tiempo. ¿Y cómo el Señor le regala 24 horas a usted?
y usted no le pudo dar 1 hora, 2 horas. Ay, es que usted no sabe cuánto trabajo yo. ¿Sí? Porque todo será revelado, porque no hay nada oculto. La iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento, pero Pablo se encargó de revelarlo. La gracia fue una manifestación no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, pero una predicación del Nuevo Testamento. Porque Isaías inició los primeros capítulos diciendo: no quiero obras, no quiero esto, no quiero lo otro. Y se lo estaba diciendo a su pueblo, sino que quería un corazón contrito y humillado. Y eso descalifica totalmente a aquellos que dicen que se van a salvar por obra. Dios dice: no quiero obra. Pero al final termina diciéndoles: yo los elegí. Yo. ¿Quién? Él. Tarde o temprano, la verdad siempre será manifiesta. Y no importa cuánto querramos ocultarla. Para Dios no hay términos medios. Todo es claridad. Porque la transparencia es eterna. Y aunque muchas iglesias intenten tapar sus debilidades, nosotros aquí estamos claros que no somos perfectos. Y que cuando nos atrevemos a decir somos salvos, lo hacemos porque los méritos de quien nos salvó son de nuestro Señor Jesucristo y no nuestros. No podemos andar allá afuera diciendo que somos una iglesia perfecta. No lo somos. Lejos estamos de hacerlo. Un paciente no va al hospital porque está sano, va porque está enfermo. Un creyente va a la iglesia porque reconoce la soberanía del Todopoderoso y necesita de su gracia. Es por eso que nosotros venimos a la congregación, para que Dios nos exhorte a través de su palabra, para que Dios nos anime, para que Dios nos diga: hijo, despertate, estás equivocado. Mira otra vez el camino perfecto. Si hay algo de lo cual nosotros podemos decir con mucha claridad, que aunque el COVID fue una enfermedad cruel y se llevó muchos de nuestros seres queridos, ha sido una enfermedad que reveló a aquellos falsos maestros que clamaban que daban sanación, que decían que cuando imponían manos todo mundo quedaba sano, pero hasta ellos mismos tuvieron que sufrir las consecuencias. Incluso algunos hasta murieron. ¿Y dónde estaba eso? Porque no hay nada oculto para Dios. ¿Cuánta gente todavía sigue diciendo: yo voy a ir a la iglesia aquella donde el agua que venden en $20 me va a caer bien? Porque hay un patán ahí que dice que esa agua es santa, que es pura, y lo único que hizo fue sacarla del fardo para dársela al que la está comprando. La gracia, hoy por hoy, no es solamente exclusiva de la Iglesia Bautista. Y qué bueno, porque las personas necesitan salvación, no necesitan oír cosas bonitas todo el tiempo. Y si hay algo que destacar del COVID es que fue imparcial. Se llevó ricos, pobres, creyentes, no creyentes, y no es que se haya ido, ahí está. Pero cuando lo enfrentamos con fe y confiando en la misericordia de Dios, pasa. Estas palabras de este versículo nos liberan de la carga de una perfección fingida. No somos perfectos.
La Iglesia Bautista de Emaús es un grupo de enfermos pecadores perdonados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lavados con la sangre preciosa de Cristo, pero no somos perfectos. Él es el perfecto. Y nuestro propósito es verlo a Él. Y si Él así le place, permitirnos el crecimiento e ir alcanzando la perfección. Pero es una obra que Él hace, no nosotros. El Señor nos dice que va a aclarar todo lo oculto y que no habrá nada, absolutamente. Y podemos decir que la verdad tiene una naturaleza expansiva, porque no hay nada, absolutamente nada que pueda estar oculto ante Dios. Porque todo aquel que cree que algo hay oculto, no existe. Y por eso digo, este versículo nos dice, no hay iglesia perfecta, no existe. Yo encontré una persona en Los Amates que me dijo, yo quiero ir a una iglesia donde no hayan tantos pecadores. Y le digo, pero es que los que vamos a la iglesia somos pecadores, entonces no voy a la suya, me dijo. Porque la gente está viéndonos a nosotros y ha perdido de vista la luz. Y es ahí donde debemos de tratar, en la medida de lo posible, de reflejar esa luz. Que Dios sea glorificado y no nosotros. Que la gente pueda ver a Cristo, quien fue que derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, y no a nosotros, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Versículo 18 de Lucas. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tiene se le dará, y a cualquiera que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Hay algo tan importante en esto. El versículo no dice qué oís, sino cómo lo oís. La calidad de atención que nosotros tenemos depende de la retención que hagamos de la palabra. Los periquitos repiten todo lo que los dueños les quieren enseñar. Y repiten y hablan y hablan y hablan, pero no entienden absolutamente nada. Simplemente hacen una vana repetición. Muchos de nosotros hemos oído la palabra de Dios, pero no la hemos entendido. Porque algunas veces actuamos de manera instintiva, como los animales. El término oye hace referencia a una implicación que determina obediencia, no solo una recepción auditiva. Y nos clama justamente por esa obediencia. Y la pregunta es, ¿cómo estamos oyéndolo? Como la predicación que hizo el hermano. Hoy sí nos tiró duros, hermano. Nos aventó con ganas. ¿O estamos oyéndolo como la exhortación que Dios nos quiere poner a nuestras vidas? El conocimiento espiritual no es estático. Cuando usted escuchó el Evangelio, usted sintió tranquilidad, gozo, pero tuvo que haber sentido la necesidad de continuar aprendiendo. Porque ahora que soy salvo, ¿qué hago? ¿Quién me dice cómo seguir el camino ahora de la cristiandad?
Lucas estaba mostrándole a Teófilo justamente eso. Si nosotros usamos la luz, si hemos creído en la luz, debemos de vivir en luz. Porque si la conocimos y no hacemos nada, justamente es eso. Cada vez que buscamos de la comunión con el Señor, el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento para que vayamos progresivamente creciendo. Pero esto no se logra por arte de magia. Esto se logra por estudiar su palabra, por congregarnos, por entender lo que Dios quiere. Pero más que seguirlo leyendo, porque yo conozco personas que me han dicho, ¿qué me vas a decir vos del Evangelio si yo leí 3 veces la Biblia? Y la pregunta es, ¿le entendió? Me dice, la leí, pero ¿entendió lo que dice? Porque si usted me pregunta 10 versículos, probablemente no me lo sepa. Tal vez no me sepa ni 5, pero yo entendí que Cristo murió por mis pecados, que Él llevó todos mis pecados a la cruz y que su sangre me lavó. Y cuando me lavó y yo me identifiqué con Él, Él vino y me dijo, aunque no entendés nada, mijo, pero sos salvo. Y este es el mensaje que la gente necesita saber. Que Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir a una cruz. Una muerte perversa, la peor de las muertes. Pero lo hizo por amor. Lo hizo para que Él, siendo luz, la luz pudiera ser reflejada. Para que, habiendo tantas cosas ocultas, la manifestación de su gracia pudiese llegar a todo mundo. Y ahora la salvación ha llegado a cada uno de los hogares que nos ven a través de las redes. Porque Cristo está con los brazos abiertos. Dios ha entendido que la humanidad no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí misma, pero el sacrificio ya lo hizo Él. Por lo tanto, lo único que el ser humano necesita hacer es creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree es salvo. No porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y hay muchos testimonios. Cuando Pablo estuvo encarcelado, el carcelero, al ver tantas cosas y el gozo que tenía Pablo aún de estar preso, porque estar preso en Bartolinas, en nuestro país, El Salvador, puede ser terrible, pero Pablo estaba engrilletado, con grillos sujetos en una prisión. Pero le preguntó, ¿y cuál es el gozo que sentís? Y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo enfáticamente dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dijo, ve a la iglesia. No le dijo, haz todas las obras. No le dijo, da la ofrenda. No, no le dijo eso. Su mensaje fue claro y eficaz. Estos versículos nos dicen que el que piensa tener, le será quitado. El religioso cree que lo tiene todo. Y en la parábola nos mostró que la semilla cayó, pero no todas las semillas dieron el fruto necesario. La clase religiosa, cuando mi Señor vino en su ministerio, se jactaban de todo lo que hacían, pero no vivían la palabra. De nada sirve que tengamos una cabezota enorme de sabiduría si no aplicamos lo que hemos entendido. Y el versículo dice que aquel que piensa tener perderá incluso todo.
Y en algo tiene mucho sentido Santiago cuando dice: no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Hoy por hoy existen muchas iglesias, así como restaurantes en la tierra, pero las iglesias ahora quieren un evangelio a la carta. Es decir, a esa iglesia no voy porque ahí no hay profecía. ¿Qué quieres? Profecía. En esa iglesia no voy porque ahí no hay ninguna revelación nueva. ¿Qué quieres? Revelaciones nuevas. Ahí no hay ni milagros, hermano. Es que ¿para qué voy a esa iglesia si yo estoy amolado, enfermo? Yo necesito una iglesia donde Dios me haga el milagro. A eso hemos llegado en este tiempo. Pero no hemos valorado realmente el milagro de la vida. Hoy no podemos decir mañana hago tal cosa porque no sabemos si Dios nos va a permitir levantarnos. Hemos llegado a un punto en donde los seres humanos caen así como el pollo accidentado. Cayó y no se volvió a levantar. ¿Y de qué murió? A saber, pero ayer estuve yo con él platicando. La medida de nuestro crecimiento no se trata de cuánto sabemos, sino de cómo aplicamos la palabra. Porque podemos estar todo el día en la congregación, pero porque yo siento amor por Dios y manifestarlo verbalmente, pero solo porque cuando nos dieron el saludo no me dieron la mano a ese hermano, no le doy la mano yo. Y entonces, ¿qué estuviste haciendo todo el día? El riesgo de la iglesia actual es pensar que tiene mucha espiritualidad y no haber entendido absolutamente nada. Y es por eso que cada vez que nos paramos en este lugar, nosotros predicamos el Evangelio, porque yo no sé si usted es salvo, no lo sé, yo no soy Dios, yo no sé qué tiene usted en su corazón, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Aquí podemos reflejar mucha santidad, y a nosotros que nos toca venir así, podemos reflejar todavía mucha más santidad, pero usted no sabe la perversión que llevamos. Aquel que piensa tener mucha espiritualidad, el versículo le dice: si no la vives, de nada sirve. Cada uno de nosotros debe de tener claro cómo vivir la vida como creyentes. Debemos de identificar qué estamos haciendo. Si por estar arreglando casa, si por estar aumentando el negocio, si por estar edificando otro tipo de acciones, tapamos nuestra luz. Recordemos que somos luz y el Señor nos está exhortando a eso. En estos versículos la cama no solamente representa la forma de opacar la luz, sino que también todas aquellas cosas que tenemos ocultas. Pero el Señor nos dice: barramos debajo de la cama toda esa basurita que nos estorba para estar en la comunión con Dios, quitémosla. Y cada vez que recibamos un mensaje, no digamos: estuvo bonito el mensaje, sino ¿qué aprendí? ¿Qué voy a aplicar de lo que Dios realmente me llamó en esta mañana? El Señor nos dice que es luz, y a todos aquellos que le hemos recibido nos dio la potestad de ser luz.
No hagamos que esa luz que el Señor nos ha manifestado sea opacada, sino que por el contrario, llevemos luz a las demás personas. Cada vez que tengamos una enseñanza, vayámonos retados a aplicar la palabra, porque podemos aprender mucho, pero no hacer absolutamente nada. Podemos creer que somos salvos, pero estar viviendo una vida religiosa. Podemos creer que la salvación es por gracia, pero estoy criticando al hermano porque anda unos aritos grandes, porque el otro hermano no se quitó el pelo, porque el otro hermano anda muy pelón, y estar creyendo que podemos hacer perfección en la humanidad. Y termino con esto. La iglesia no es un museo de santos perfectos. La iglesia es el lugar donde la lámpara, la luz del Señor, ha sido reflejada. No es nuestra perfección, es la perfección del que hizo la obra. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a reflejar esa luz? Usted contéstese. Dios ha revelado no solamente el elemento de la salvación, sino que nos ha dicho cómo llevar nuestra vida como creyentes. Nos ha ido mostrando qué debemos y qué no debemos hacer. Pero Él no le va a torcer el brazo a usted ni a nadie para que usted pueda tener obediencia. Es usted el que decide. Porque el Señor es quien obra conforme a su voluntad. El que tenga oídos para oír, que oiga.